esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema: ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Qué estás haciendo para Cristo? Josué 7, 2 y 3. Les ruego que pongan pues atención a esta enseñanza, hermanos, pues que está puesta para edificación de nuestra vida. Josué 7, 2 y 3, y luego nos vamos al 8, 1. Dice la Biblia. ¿Lo encontró? Josué está en el Antiguo Testamento, hermano. Josué 7, 2. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Josué 8:1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Poderoso Dios, le damos gracias porque nos instruye como iglesia a pensar, mi Señor, a pensar como miembros de un ejército donde todos, no solo unos pocos, trabajan. El ejército de Jesucristo es la iglesia, y esta iglesia debe de trabajar completa para que su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros, mi Señor, y podamos de esa manera ofrecerle a usted un testimonio de gloria, exaltación y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos amados, cuando la desobediencia penetra en el corazón de un solo miembro, de un ejército y de un pueblo, esa desobediencia, ese pecado, afecta a todo el pueblo. Se lo voy a poner más simple. La desobediencia de un solo miembro de la familia afecta a toda la familia. La desobediencia de alguien en el trabajo afecta a todo el equipo de trabajo. Igual es en la iglesia. La desobediencia de un miembro de la iglesia afecta a todo el cuerpo. Y es que, amados hermanos, en este texto que acabamos de leer, se está hablando de una instrucción que estos hombres que Josué envió a reconocer a Jai, estos espías, fueron a ver el tamaño del pueblo y dijeron: no es necesario que vayan todos. Si el pueblo es chiquito, no hace falta que mandes todo el ejército, Josué. Y Josué era un líder, un hombre de guerra, que había aprendido con Moisés todas estas artes de la milicia. Y sin embargo, bueno, Josué, seguramente animado por la gran victoria que todo el pueblo alcanzó en Jericó, porque recuerden que Dios dijo: todo el pueblo marche alrededor de Jericó, de las 7 vueltas, y al final del 7º día todo el pueblo grite y los muros van a caer. ¿Recuerdan esa historia? Esa la aprendimos en la escuela dominical, ¿verdad?
Hermanos amados, las cosas se hacen como Dios dice. Las cosas, cuando Dios da una instrucción, tengamos mucho cuidado de mantenernos dentro de la instrucción perfecta y precisa que Dios ha dado. Miren, hermanos, uno puede entender que después de una gran batalla, el ejército queda cansado y queda pues animado por la victoria, por supuesto, porque la victoria de Jericó fue históricamente contundente. Pero hermanos, Israel no se podía dormir en sus laureles. Ya cayó Jericó, hoy va a caer fácil todo lo demás. A veces nosotros tenemos esa debilidad de confiarnos en las cosas con las que Dios nos ha bendecido, y creemos que ya no hace falta tanto esfuerzo por salir adelante y mantenernos victoriosos. Fíjese bien, aquí ya había un pecado dentro del pueblo que por supuesto trajo consecuencias graves. Sin embargo, Josué envió a estos espías, y amados, Josué era un hombre experto en guerra, era un hombre que sabía lo que hacía, habló con Dios, oyó la voz de Dios y sabía que no se podía salir de las instrucciones que Dios había dado. Pero ahora, miren lo que pasó. Como estos hombres le dijeron, no uses todo el ejército, no hace falta porque el pueblo es chiquito, es pequeño, entonces 2,000-3,000 hombres suficiente. Y Josué, el gran hombre de Dios, accedió a mandar un ejército reducido, cuando la orden de Dios es terminante. El pueblo de Israel va a conquistar completo la tierra prometida. Y es que, hermanos, es fácil que a uno le digan, mire, usted no va a participar hoy, descanse. Y como somos de carne, la carne quiere descansar, ¿verdad que sí? Y entonces pensamos equivocadamente que nosotros en el ejército de Dios tenemos espacio para descansar, tenemos espacio para holgazanear. Le digo claramente, si usted es militante del ejército de Dios, aquí no hay espacio para holgazanes. ¿Qué dije? Aquí no hay espacio para holgazanes. Holgazán, le voy a explicar qué quiere decir holgazán. Holgazán es aquel que, pudiendo participar en la batalla para extender el reino de Dios, no lo hace. Y las iglesias, hermanos, están saturadas ¿de qué? De holgazanes. Tengamos cuidado, no vayamos a caer nosotros en la calidad de holgazanes. Porque, hermanos, en el reino de Dios se trabaja. En el reino de Dios no se vive de las antiguas victorias. Tal vez hace algunos 50 años usted ganó un alma y con esa alma se quedó. Y dijo, no, si ya gané un alma ya en 1962. Ya habían nacido. Hermanos amados, no se puede vivir ese cristianismo así. Tenemos que trabajar. El propósito de esta enseñanza es instruir a la iglesia de que todos nosotros, imagínense, todo este grupo que está congregado, más los que no han venido, que dicen que son cristianos, somos un ejército, somos soldados de Cristo. Se oye con qué entusiasmo contestan. Somos un ejército. Porque bien bonito cantar, somos el pueblo de Dios, pero vamos a descansar. No, hombre, el ejército de Dios no descansa nunca. O el diablo descansa. Mire, el diablo no lo va a perdonar a usted. Si lo agarra dormido, se lo acaba. Y como solo dormido está, por eso es que está la condición espiritual tan decaída en muchos aquí en la iglesia. Miren, hermanos, uno de pastor procura darles ejemplo de servicio. Me acuerdo cuando yo vine a esta iglesia hace años,
Después de predicar acá, tenía que ir a sacar la basura. Y los hermanitos, Dios, lavaban los baños. Dios, pastor, que le va. ¿Está lavando los baños? Ah, sí, qué bien. Hermanos, y ustedes no pueden hacer eso. ¿Ah? Pregunto, ¿no? ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Porque el pastor tiene que estar pendiente hasta el camión de la basura y pelearse con los de la basura porque no se quieren llevar la basura. Yo tengo que hacer eso. ¿Ah? Y si usted puede hacerlo y no lo hace, ¿en qué calidad cae? ¿Ah? No le oí. A holgazán, ok. Es que, hermanos amados, este asunto ya cansa. Yo pienso que el pastor, en este caso, Dios lo ha puesto como autoridad. Y la autoridad del pastor en la iglesia se discute o se obedece. Y ustedes la discuten o la obedecen. ¿Ah? Pregunto, contesten. O sea, ¿son obedientes a la autoridad del pastor, sí o no? Van a tomar Santa Cena, acuérdense. Es que, hermanos, no podemos vivir un falso cristianismo. La relación con Dios es algo muy serio. Y en algo tenemos que estar nosotros sirviéndole a Dios como parte de esta iglesia. ¿O no? Algo tenemos que hacer. Mire, pero oímos el consejo de los espías. No, que trabajen 2 o 3 miembros en la iglesia, los demás descansemos. Y la instrucción de Dios en el 8.1 es, fíjese bien, el pueblo era chiquito, porque era chiquito, pero le dijo Jehová a Moisés, a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo alguna gente de guerra, así le dijo Josué 8.1, no, toma toda la gente de guerra. O sea, la conquista se hace con todo el equipo, no solo con unos poquitos. Todos tenemos que hacer algo en la viña del Señor. Porque, hermanos, la mies es mucha, dijo el Señor Jesucristo, y los obreros son pocos. Entonces, amado hermano, Dios quería que todo el pueblo participara de la conquista. No había y nunca consideró Dios espacio para holgazanes en el pueblo. Sin embargo, hermanos, los espías a veces de buen corazón, entre comillas, aconsejaron a Josué que no le hiciera caso a Dios. Mira, es cierto, Josué, Dios dice que va, porque el ejército con el que fueron después fue de 30,000 hombres, así lo dice la Escritura. Entonces, pero como que Dios se ha equivocado. No es necesario que vayamos tantos. Hermano, al ir poquitos o al servir poquitos en la guerra por extender el reino de Dios, hermanos, los resultados van a ser poco eficaces. O se conquista lo mismo con 2 que con 20. Y lo mismo con 20 que con 200. Pero, hermanos, resulta que muchos solo quieren ser espectadores en la iglesia y no quieren servir en lo que hay oportunidad de servir. Claro, ya voy a explicar cómo es que se va desarrollando este servicio en la iglesia. Fíjese que la consecuencia de no hacer las cosas como Dios dice, en el caso de Josué, al ir solo con 2 o 3,000, fue una aplastante derrota. O sea, se fracasa cuando no se hacen las cosas como Dios ha instruido. Cuando usted se sale de la línea de autoridad, entonces usted va a tener un fracaso espiritual, porque su problema va a ser con Dios. Lo que ha violado usted es la ley de Dios, la ley de la obediencia. Y hermano amado, hoy resulta que el mundo es rebelde contra Dios y el mundo es rebelde entre ellos mismos. Mire, si aún al gobierno de la república, a las autoridades puestas, nadie les quiere obedecer, y la iglesia debe de ser modelo de obediencia.
Entonces, amados, como estamos acostumbrados a esta rebelión, cada quien se inventa su propia ley a la cual quiere obedecer. Entonces, violando lo que dice la Escritura. La Escritura no se puede tocar, hermano. Lo que Dios dice que hay que hacer, hágalo. Más le vale que lo haga, porque si no lo hace o lo hace a su manera, usted va a fracasar. Su pérdida va a ser grande. En este caso, Israel tuvo que sacrificar vidas de soldados, de militares que murieron porque no estaban actuando bajo la estricta ley de Dios. Parece que creemos que Dios es flexible en su ley. Parece que creemos que, no hombre, esto lo va a pasar Dios por alto. Dios no pasa nunca por alto el pecado, hermano. Y eso, hermano, más no vale que lo tomemos en serio. Porque, oiga bien, es un gran pecado en la iglesia, oiga bien, es un gran pecado consentir la holgazanería. Un pueblo, hermano amado, no se levanta solo, no se levanta de la nada. A veces todos queremos una iglesia completita, así nos ha pasado. Cuando ven las iglesitas ahí, todas desvencijadas, que nadie les hace caso, nadie se quiere ir de pastor ahí. Pero una vez que ven que la iglesia se va poniendo bonita, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito ahí! Que todo. Entonces ya todo el mundo quiere servir, pero con eso. Micrófono quieren. Y el micrófono ya está ocupado. Y lo peor es que si los pongo a algunos de ustedes a hacer esto, van a ver la aplastante derrota que van a sufrir. Porque para llegar aquí hay que pagar un precio. Y vamos a ver eso más adelante. Y hermanos, pero claro, ya ustedes me ven aquí y dicen, si el pastor ni le cuesta predicar y todo. ¿De qué galán? Yo quiero ser pastor. Pase el examen de Dios. Y entonces usted mismo, pero no se dé usted mismo por aprobado si Dios no lo ha aprobado primero. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, Israel, el pueblo de Dios, oiga bien, tardó más de 400 años para constituirse como nación. ¿A quién le dio Dios la promesa de que iba a levantar de él una nación grande? A Abraham. Abraham le dio la promesa, pero la promesa, hermanos, se empezó a cumplir ya con una forma más visible hasta 400 años después. Y oiga bien, y antes de que llegara el pueblo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pasó Moisés 40 años pastoreando el pueblo para sacarlo de la condición de oprobio en Egipto y trasladarlo donde Dios había dicho desde antes que lo llevaría. Entonces, amados, ya claro, en este momento que Josué había tomado el control de la autoridad de Israel, hermano, Josué había pagado por lo menos 80 años de servicio. Entonces ya, en ese tiempo la gente vivía bastante tiempo. Pero, oiga bien, Josué fue testigo de cómo Dios fue levantando poco a poco al pueblo y, oiga bien, creyó que verdaderamente Israel era el pueblo levantado por Dios. Pero ya claro, cuando ya está un pueblo ya constituido, ya un poder de gobierno organizado, entonces es fácil para cualquiera pretender tomar la posición de liderazgo. Y recuerde que la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios y es necesario que se sujeten los que están bajo esa autoridad a una obediencia total. Hermanos amados, ¿a qué quiero llegar? Cuando Josué hizo las cosas como Dios dijo, entonces el resultado fue una victoria contundente. No realmente como Dios dijo, nadie le iba a poder hacer frente, porque Josué fue esforzado y valiente y hizo las cosas exactamente conforme a la instrucción de Dios. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo está en plena guerra
por extender el reino de Dios. Entienda, hermano amado, usted está en guerra desde que entró al ejército de Cristo. ¿Quiénes están convencidos de que están en guerra desde que estamos en el ejército de Cristo? O sea, hemos venido a pelear a la iglesia, no entre nosotros, que es lo que más hacemos, sino a pelear contra los opositores al avance del reino de Dios. Y hermanos, la iglesia en todo el mundo está mostrando debilidad, porque quiere conquistar sin esfuerzo, quiere conquistar sin estrategia, quieren conquistar sin estar preparados para la conquista. Hermano, para todo uno necesita preparación. A un bebé no lo manda usted a la universidad. Hay que esperar que crezca, que se prepare para que esté listo para entrar a esa otra etapa de la vida. Mucha gente en la iglesia quiere ocupar cargos de responsabilidad y apenas son unos bebés. Quieren ya mandar, quieren dirigir, quieren decirle, pastor, usted está equivocado. Mire, hermano, si uno sabe que está tratando con un kinder, pero, hermano, el kinder tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que soportar los rigores de la preparación para estar capacitado. Ustedes conocen la vida militar acá. Tenemos acá, reclutan primero, pero primero son reclutas, y cuando son reclutas, prohibido pensar en ser general todavía, ¿verdad? De recluta a general, ¿cuántos años pasarán? Pasan por unos 30 años. Y entonces, pero hermanos amados, en el ejército de Cristo es exactamente lo mismo. Y uno tiene que aprender primeramente, oiga bien, a hacer las cosas como Dios dice. Y la pregunta del tema era, ¿qué estás haciendo para Cristo? ¿Y lo estás haciendo a tu manera o a la manera de Dios? Porque hermanos, primero uno aprende la estrategia de Dios, y conoce la estrategia también del enemigo para conocer contra quién estamos peleando. Y nosotros, hermanos, vivimos una vida cristiana, una vida de iglesia, sin saber siquiera quién es el enemigo y con qué armas lo vamos a enfrentar. El ejército lo constituye Dios mismo. O sea, nadie se puede poner a ser soldado él solito. Dice Efesios 4, del 11 al 14, que es una enseñanza que más le vale que la entienda bien. Efesios 4, del 11 al 14. Oiga bien lo que dice la Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso tiene un resultado, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué tan fácil le resulta al enemigo engañarlo a usted? Josué lo engañó. Los espías dijeron, no, solo 2 o 3 mil. Y Josué cayó en la trampa. Y más adelante cayó en otra trampa Josué, porque no se sujetó exactamente a lo que Dios estaba diciendo. Para eso es que Dios constituye autoridades en la iglesia. Hermano amado, yo jamás pensé que Dios me iba a constituir aquí como pastor. No lo creí. Cuando yo me convertí a Cristo en 1993, jamás pensé que el Señor me estaba llamando a un ministerio de tiempo completo, a un servicio de tiempo completo. Y realmente, desde que me convertí hasta que comencé a servir a esta iglesia, pasaron 12 años. 12 años donde Dios trató conmigo
porque estaba formando a un ministro que le iba a ser útil en la extensión de su reino. No me pusieron mis pastores de autoridad, de pastor en esta iglesia, de la noche a la mañana. Ellos veían el potencial, veían quizás, me conocieron, estaban más capacitados para evaluarme. Pero, mire, hermano Lisandro me tenía con la pita corta. Porque, hermanos, una fiera desbocada causa destrozos, ¿o no? Entonces, y uno tiene que aprender, oiga bien, a obedecer primeramente. Esa es ley fundamental en el cristianismo. El cristiano tiene que aprender obediencia. Aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es obediencia. Hermanos, si usted no ha aprendido a obedecer, ¿por qué quiere mandar? Porque viene galán. Y usted no ha aprendido a obedecer y se queda sin obedecer. No anhela, es decir, que Dios le dé, ¿sí?, capacidad de obediencia. Porque, hermanos, obedecer muchas veces significa hacer cosas que uno no quiere hacer, que no le gustan. Ay, ¿por qué? ¿Por qué esto me lo dicen así? Ay, no, si yo creo que es mejor así. Hágalo como le han dicho. Aprenda a ser obediente. Mire, yo no creo que un teniente allá en el cuartel le diga a un recluta: 10 pechadas. Ah, no, yo 5 le voy a hacer. Y mal hechas. ¿Podrá hacerlo? No, hermano, le cae el doble chicharrón. Entonces, si Dios aplicara la ley del chicharrón en la iglesia, todos estaríamos enchicharronados. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos aprender a obedecer. Y, oiga bien, Dios es el que constituye a las autoridades en la iglesia. Aquí lo dice la Biblia. Y si Dios dice, este va a ser el pastor, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Siempre y cuando sea parte de esta familia. ¿Qué va a hacer? No se oye, hermano, esa palabra cuesta sacarla. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Ok, vale. Nadie se puede por sí mismo constituir en coronel del ejército de Dios. Las autoridades en el ejército de Dios las constituye Dios. Y si a usted Dios no lo ha constituido en autoridad, todavía le toca hacer lo que al grueso en la iglesia, obedecer. Estamos en ese proceso de aprender obediencia. Yo digo que sea fácil, este es camino angosto, pero en el camino angosto, ¿va a mandar o va a obedecer? Pero ese camino angosto la lleva al cielo, hija. Entonces, ¿por qué? El camino ancho es el de los rebeldes, el de los que con dinero o sin dinero hacen siempre lo que quieren. Bueno, amado, en el ejército de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, el llamado primero es a obedecer. Lo enseñamos en la prédica del miércoles. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Qué es lo que dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué dice después? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rebeldes. ¿Cómo dice? Para obedecer. Si usted ha sido elegido por Dios para ser parte de las filas del ejército de Dios, usted ha sido tomado para ser obediente. Y luego ser rociado con la preciosa sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermano amado, ¿es negociar la obediencia? Porque oiga bien, la mayoría de ustedes obedecen porque les pagan. ¿Quiénes obedecen porque les pagan? O sea, ¿quiénes son empleados? Pues. Entonces usted obedece porque le están pagando. Si no le pagaran un salario, obedecería. Entonces, claro, tenemos que trabajar, tienen que pagarnos. Pero hermanos, en el ejército de Dios,
los verdaderos militantes del ejército de Dios obedecen por amor, no por dinero. Obedecemos pues por amor, no por dinero. Entonces, cuando no hay obediencia a Dios, simplemente no hay amor a Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento según el Señor Jesucristo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, al amar a Dios, si usted ama verdaderamente a Dios, ¿le va a obedecer o no? Personas que están contestando así en tibios. ¿Le va a obedecer al Señor o no? Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque si usted no le obedece es porque le dice, este Dios, que se ha creído. Es falta de amor, falta de respeto a Dios, falta de obediencia a Dios, es porque usted lo estima a Él en poco. No es digno, mi Señor, de que yo le obedezca. Mejor hago lo que yo quiero. ¿Es así la vida cristiana? No. Bien. Entonces, es tentador, oiga bien, es tentador querer vivir la vida cristiana de manera individual, de forma aislada. Si a usted el Señor lo ha integrado a esta iglesia, usted sabe que Dios es el que lo ha traído acá, tiene que volar de aquí porque le dé la gana. O sea, se va a ir pues. Ay, no, es que el pastor no da mensajes de amor. Ay, yo quiero consuelo, aliento, esperanza, no que regañe tanto. Y si regañando tanto no hace caso, ¿cómo sería si no regañara? Recuerde, ¿cómo se llama nuestra ciudad? ¿Cómo se llama? Y aquí la gente, ¿por qué se caracteriza? ¿Ah? ¿Por la obediencia o por la desobediencia? Entonces, hermano, hay iglesias que necesitan mano dura. Porque, hermanos, si no hacen caso. Y en el ejército de Dios la obediencia es vital. Fíjense que es tentador decir, ay no, si yo oro a mi manera, así allá en mi secreto, está bien que ore en el secreto, pero si la iglesia hace convocatorias de oración, ay no voy, no venga, está desobedeciendo. Porque el que puede venir y no viene, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es? Ay no, es que yo voy a formar, a mí no me gusta lo que dice el estudio de la iglesia. Yo voy a hacer mi propio estudio y yo voy a formar mi grupo. A eso nos mandó el Señor. Aprendamos todos a obedecer. Y hermanos, la iglesia es una escuela de obediencia. Yo le digo al hombre, o a veces a la mujer, usted manda en su casa, a lo mejor en su trabajo es jefe, y a ella le gusta mandar, pero aquí a la iglesia se viene a aprender obediencia, porque esto es un ejército. Ejércitos de soldados valerosos, trabajadores, aguerridos. Soldados holgazanes no son soldados, hermano. El soldado holgazán dormido lo va a agarrar al diablo y se lo va a acabar. Pero el soldado realmente de Cristo está velando y orando en todo tiempo. ¿O no es eso lo que tenemos que hacer hoy en estos días previos a la venida de Cristo? ¿No nos dio esa orden el Señor? Entonces, hermano amado, para eso el Señor constituye pastores. Y en Hebreos 13:7 dice la Escritura, 13:17. A ver si podemos leer todos ese versículo. A ver si porque este versículo atraganta a muchos. ¿Cómo dice el versículo? O sea, hermano amado, yo voy a dar
dar cuenta a Dios por sus almas. Yo voy a dar cuenta a Dios por los que hago yo. Entonces, yo tengo que estar seguro de que hemos encontrado aquí a una niña obediente, a una chica obediente. Entonces, porque hermanos, Dios me va a preguntar a mí, ¿qué hiciste? ¿Por qué no le reclamaste obediencia a este? Entonces, pero si Él, Señor, me recuerda que yo le estaba enseñando a ustedes obediencia hoy, entonces ya no voy a tener esa cuenta con Dios, porque yo les enseñé a obedecer, pero ustedes no quisieron aprender obediencia. Y cada quien hace y vive su cristianismo a su manera. Así no se puede, hermanos. En la iglesia estamos bajo autoridad, bajo instrucción, bajo vigilancia, si usted quiere. Yo como pastor, y gracias a Dios que esta congregación es pequeña relativamente, puedo vigilar, a veces con la mirada. Ya está mi hermano, ¿cómo está? Ya lo conozco, ya sé en qué pasos anda. Y algunos me los van a querer ocultar, y tarde o temprano me doy cuenta, o no me doy cuenta. Entonces, ok, hermanos, y yo me doy cuenta, Dios permite que me dé cuenta para que te diga, después del culto quiero hablar contigo. Conmigo, sí. ¿Y qué le contó? Antes de que él sepa, yo ya sabía que íbamos a conocer aspectos de su vida que ameritan corrección. ¿Quiénes tienen en esta iglesia aspectos de su vida que ameritan corrección? Entonces la corrección, amados, reclama disciplina, y al aplicar disciplina se espera obediencia, ¿o no? Fíjense que este asunto de la obediencia ha sido difícil no solo para Josué. Lea en 1 de Crónicas 13:7. A David le pasó lo mismo. David tuvo una cadena de desobediencias notorias. Pero, hermanos, entendamos que con Dios no se puede jugar. 1 de Crónicas 13:7 dice así: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Así estaba transportando David el arca de Dios. Pregunta: ¿así había dicho Dios que se transportaba el arca? No. David lo hizo como él quería, como a él le parecía. Ha de haber dicho, ¿sabe qué dijo? Bueno, pon una carreta nueva, quizás hasta bien barnizada, bonita, como un carro nuevo hoy. Entonces a Dios le va a parecer. Y hermanos, ¿ya se acuerdan ustedes cómo este muchacho Usa, al quererse torcer la carreta y él querer detenerla, murió fulminado en el acto? Porque David hizo las cosas fuera de la manera de Dios. Entonces, David es el ejemplo de un líder confiado en él mismo, que olvidó su responsabilidad de estar él mismo en el frente de batalla. ¿Se acuerda usted cuando fue el problema con Betsabé? ¿Por qué se quedó David en su palacio si él tendría que haber salido con todo el ejército? Pero él debe haber estado confiado. Tengo buenos militares, tengo buenos comandantes, yo puedo quedarme aquí holgazaneando en el palacio. ¿Y en qué terminó eso? Ahí, por andar de holgazán, de irresponsable, de desobediente, ahí puso los ojos en una mujer que no debía haberlos puesto, y ahí cayó en adulterio, homicidio, y desde ahí se marcó una vida de tragedia para el rey David por causa de hacer las cosas como a él le parecían y no como Dios había dicho. Hermano amado, no juegue con Dios, hombre, no juguemos con Dios. A Dios se le obedece íntegramente. David después resolvió el traslado del arca haciendo las cosas como Dios había dicho. Ya en el capítulo 15, versículos 11 al 13, dice así la Biblia: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo:
vosotros que sois de los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¿Y qué dice después? El 13. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también se salió de obediencia e hizo las cosas como a él le parecían. Hermanos, en el ejército usted tiene que obedecer rectamente las instrucciones que se le den. Si la cosa sale mal, ya no es responsabilidad suya, sino de la autoridad que le dio esa instrucción. Pero usted tiene que ser por principio obediente. Hermanos, de eso se trata. Y nosotros entonces en el ejército, como soldados del ejército de Dios, ¿qué estamos haciendo para Cristo? Ya la parte práctica de nuestra iglesia. Miren, la forma correcta de servir a Dios es en unidad en la iglesia. Hermanos, todo aquello que traiga división a la iglesia, disensión, dice la versión de Reina Valera, eso, hermanos, es contra la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Tenemos broncas a veces entre los hermanitos de la iglesia. Y el hermanito, la hermanita, ¡ay! Me hicieron algo, me dijeron algo, y ya no voy a la iglesia, ya no sirvo. En esa iglesia no hay amor. Y lo que Dios está procurando es enseñarle obediencia. A veces yo puedo darle una... ¿A quiénes he regañado alguna vez, si acaso, en esta iglesia? Entonces, ¿para qué la he regañado? Para dañarla, para herirla, no, para corregirla. Entonces usted tiene que aguantar. Ese es inmadurez, hermano. Ese tiene que desaparecer de su vida. Porque usted, imagínese que usted le va a poner la vacunita al bebé y el bebé pudiera decir, me va a doler. No. El bebé manda. No, y aunque la mamá sabe que va a llorar y le va a doler, entonces, pero hay que ponérsela, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, claro, el bebé no le queda otra que obedecer, pero si el bebé tuviera capacidad de resistirse, permitiría que le hicieran todo lo que se le hace, ¿verdad que no? Entonces, no le queda otra que obedecer. Pero en la iglesia, los nuevos soldados de entrada vienen rebeldes del mundo y quieren traer su rebelión a la iglesia. Y aquí hay que parar el carro. No, hermanito, no ha entendido. Aquí se obedece. No, pero aquí yo he visto. No, aquí se obedece. Y cuando uno habla así, ¿caigo bien o caigo mal? Entonces, uno se tiene que aguantar el rechazo de los hermanitos que no quieren someterse a autoridad. Pero este es un ejército. Y cada iglesia debería ser un ejército. Por ejemplo, con los jóvenes estamos en una lucha de renovar el equipo juvenil de la iglesia. Pero hermano, no los voy a renovar ofreciéndoles aquí cultos de entretenimiento. Decía un predicador, Carlos Spurgeon, del siglo XIX, que la iglesia es para edificar la vida de las ovejitas, no para entretener a los cabritos. Entonces aquí venimos a edificar, y la que edifica es la palabra de Dios. Y por eso usted ve que le ponemos versículos ahí en la pantalla, para que vea que todo el mensaje está sustentado en lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. La ley de la obediencia es de Dios, no es mía. A mí me toca predicarla, a usted creerla y por supuesto obedecerla, porque yo también he sido ejercitado en obediencia. Miren, yo pasé 10 años sirviendo allá en un ministerio del sonido en la iglesia central y aprendí a reconocer la autoridad de mi pastor. Pero hermano Lisandro me puede a mí regañar por otras cosas, pero no por rebelde.
rápidamente el Espíritu Santo me enseñó que a ese varón hay que obedecerle, hay que hacerle caso. Y me puso a prueba muchas veces. Él me estaba enseñando, pero a mí a veces me daba culpa de que me dijera eso, pero realmente era para mi bien. Entonces, hermano, si usted, como toda piedra en bruto, necesita que se pula para darle forma, para que se vea, se vaya viendo bonito cada día más. Entonces, si usted se somete a la disciplina de Dios en el ejército, usted va a ir escalando grados. Ya no va a ser recluta, después va a ser soldado raso. Después lo van a pasar quizás a cabo, y luego a sargento, y luego a, póngale, teniente, capitán, y ahí van para arriba. Pero a veces viene un gran rebelde y ya quiere de un solo ser coronel. Hermano, le van a poner chicharrón. Entonces, y por eso es que usted, mire, aprenda a obedecer. Esa es su ley. Es cierto, cuando yo le digo a alguien alguna instrucción, le dicen a uno, sí, pastor, sí, está bien. Y después hacen lo que quieren. Entonces yo no sé, nosotros sabemos que a mí o enfrente de mí no hacen mayores relajos, pero hermanos, detrás de mí cómo se portan. Si yo, aquí, ¿creen ustedes que nosotros pensamos que dicen malas palabras? Así como los veo tan angelicales, que no creo que ustedes digan malas palabras ya. Seré yo, Señor, dice aquel. Pero hermanos, si usted todavía dice malas palabras, necesita disciplina. Necesita que Dios ya haga su obra para que le sane su lengua. Y así, hermano, pero enfrente de mí no las dice. Ay, hermanos. Y eso solo he hablado de las malas palabras. Miren, la forma correcta de servir a Dios es en unidad. La iglesia es una asamblea de creyentes. Nadie pelea la buena batalla de la fe en solitario. Cuando Pablo ya iba a entregar su vida en sacrificio, él lo expresa en esta manera, 2 Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y que dice después, he guardado la fe. Así, en esa condición, deberíamos de partir todos los creyentes, diciéndole al Señor, he peleado la batalla, Señor. Pero usted quiere irse al cielo sin pelear la buena batalla de la fe. Yo personalmente creo que un holgazán no es salvo, porque el verdadero creyente pelea la buena batalla de la fe. Y retener la fe ante la tentación, ante la prueba, hermanos, reclama pelear una batalla. Siempre hay cosas en la vida cristiana que a usted no le van a gustar, que le van a afectar, que le van a doler, que la van a enojar. Y usted se va a acordar de aquel versículo en la carta de los Efesios y dice, soportándoos unos a otros en amor. Y se va a acordar de aquel otro versículo en el Evangelio que dice, perdone a su enemigo. Si tu enemigo tiene necesidad de algo, ayúdale. Y a esa persona que usted la hizo sentir tan mal, en vez de maldecirla, usted la va a bendecir. Para llegar a ese nivel hay que prepararse, y Dios lo prepara a uno. Entonces, el recluta espiritual todavía odia, todavía fuma, todavía dice malas palabras. Entonces, para subir de grado, el Señor le va a ir poniendo exámenes. Por ejemplo, ¿quién necesita un examen de Dios para aprender a perdonar? Lo que yo he comprobado es que a las mujeres les cuesta perdonar y a los hombres también. Entonces, hermano, pero el creyente, el Hijo de Dios, perdona nuestras deudas, así como
Entonces, hermanos amados, si usted no ha aprendido a perdonar y a soportar todas las molestias que le ocasiona a su prójimo, todavía es un recluta espiritual. Todavía hay unos que ya son soldaditos. Pero, hermanos, usted conoce la organización de las abejas. Las abejas tienen 3 categorías. A mí me la enseñaron allá en 3er grado. La reina, las obreras, ¿y quiénes son los otros? ¿Y los zánganos qué hacen? Se toman la miel. Se toman la miel. Las pobres obreras trabajan duro y los zánganos se la toman. Y los zánganos al final los echan de la colmena porque le causan perjuicio. A veces me da la impresión de que en algunas iglesias, quizás no en esta, hay bastantes zánganos que solo vienen a chupar el trabajo de otros. Y creen que por la obediencia de otros ellos van a estar bien con Dios. No, hermano, el ejército de Dios tiene que trabajar unido en santidad, en pureza, en obediencia, para conquistar donde Dios nos envía a conquistar. Muchas veces nuestros fracasos en la conquista se deben a nuestro propio pecado. Entonces, cada uno de nosotros, amado hermano, hemos recibido talentos que están ampliamente explicados en la Biblia. Dones que necesitamos. Oiga bien, usted ha recibido un don de Dios, usted ha recibido un talento, pero es responsable usted de descubrir ese talento. ¿Y cómo lo va a descubrir si no habla con Dios? Si no ora. Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que haga? No es eso lo que le preguntó Pablo a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor lo mandó a orar. Y Pablo progresivamente fue entendiendo la grandeza del ministerio a la que él fue llamado. Él fue constituido por Dios a la hora de su llamado, pero para que él comenzara a ejercer su ministerio pleno, pasaron 14 años, donde Dios lo estuvo preparando, formando, despojando de las miserias que todos tenemos que impiden que le sirvamos con eficacia al Señor. Y Pablo, el arrogante joven Saulo, se convirtió, a fuerza de que Dios lo fue domesticando, en un hombre amoroso, un hombre quizás autoritario, pero obediente a Dios. Hermano amado, necesitamos meternos en la escuela de obediencia a Dios para que aprendamos a ostentar el uniforme de soldados de Cristo con gallardía, con honor. Porque, hermanos amados, por andar metiéndonos a pelear batallas que todavía no tenemos capacidad de pelear, es que estamos fracasando. Pero para llegar a ese puesto ya, de esa capacidad de poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, tengo que madurar. El arbolito no crece de un día para otro, tarda bastante tiempo ya. Primero echa sombra, después echa flores y frutos, y hasta entonces se mide la calidad del fruto. Pero hay que tomarnos tiempo para madurar. Miren, es un proceso en el que Dios tiene que intervenir. Apolos plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano amado, espere ese crecimiento que Dios le va a dar. Pero, hermano, los requisitos básicos para un soldado de Cristo es la obediencia por principio. Mire, los militares nuestros pueden tener, y en todas partes, muchos defectos, pero por principio, en todo ejército, la obediencia es reclamada fuera de toda discusión. Ahora, si usted es soldado de Cristo, tiene que aprender a obedecer. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermano amado, la primera etapa entonces es aprender obediencia. ¿Usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Quién quiere ser un buen soldado de Jesucristo? Entonces tiene que aprender obediencia. Dígale al que tiene a la par: híjole, tengo que aprender obediencia. Dígale. O si oye, no lo veo. Tengo que aprender obediencia. Ese es el principio. Tengo que aprender humildad.
Tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a pagar con bien el mal que me han hecho. Tengo que aprender a soportar a mi prójimo en amor. Así se prepara un verdadero soldado de Cristo. Leamos Lucas 14, 31. Lucas 14, 31. Esto es bastante fácil de entender. Dice la Biblia: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Hermanos, calculemos nuestras capacidades. Hemos aprendido estas virtudes fundamentales del soldado. Hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido humildad. Porque, hermanos, si no hemos aprendido a amar al prójimo, ¿qué estamos haciendo queriendo nosotros conquistar? Sí, todavía nos falta madurar en la fe. Hay gente que no quiere pagar el precio de prepararse para la batalla. Quieren, hermanos, pelear una batalla sin estar preparados. Eso es inmadurez. Les voy a contar algo. Anoche vi la pelea de boxeo de los varones, sabemos de estas cosas. Pero, hermano, era un boxeador experimentado contra otro muchacho que ni siquiera es boxeador de oficio pleno. Pero claro, como en el asunto había billete, se montó el espectáculo. Pero obviamente el Chelito no tenía la preparación suficiente para enfrentarse a ese zorro del ring que, hermano, lo terminó vapuleando porque no calculó bien. Y antes de la pelea le decía: en el cuarto round no pasás, ya vas a ver, y todas las cosas. Y el que salió perdiendo fue él, el bocón. Amados, que no nos pase a nosotros la del bocón, querer hacer cosas que todavía no tenemos capacidad de hacer, pero debemos adquirir como soldados de Cristo la gracia, la capacidad que la da el Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? ¿Quiénes quieren pelear la buena batalla de la fe todavía? Hermanos, no es negociable eso. Hay que pagar el precio de crecer. Hay que pagar el precio, hermano. Y el precio es el sufrimiento. El precio es enfrentar, es decir, la soledad de la incapacidad personal y depender totalmente de Dios, que es el único que le va a dar gracia para poder ser eficaz en la conquista del mundo para Cristo. Mientras crecemos, hermanos, mientras crecemos espiritualmente, tenemos que prepararnos. Sí, mientras usted crece espiritualmente, venga a la iglesia y estudie la palabra. En esta iglesia hay instituto bíblico, hay CCDL, hay escuela dominical, se predica la palabra. Y entonces, hermanos, aprendamos a orar con eficacia. A veces, hermanos, nuestras oraciones son ineficaces porque nosotros no hemos recibido todavía la escuela de cómo orar con eficacia. Entonces, mientras usted está estudiando la palabra, aprendiendo a orar, tiene que servir en algo a la iglesia. Miren, ¿qué está haciendo usted para Cristo? ¿Qué hace usted en esta iglesia? Es que en esta iglesia no hay oportunidad de servir. Miren, les voy a dar un desafío si quieren. Fíjense que aquí tenemos un segundo piso. Que, hermano, hasta la fecha no he encontrado hermanos que quieran subirse ahí a ordenar eso y a limpiar y a desalojar lo que no sirva. Ay, pero eso contraten. Ah, sí, con los grandes tiempos que ustedes dan. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Cuando el pastor tenga tiempo, que suba él y que lo haga. ¿Quién tiene que hacer eso? Y si pueden hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Es que no sabíamos, pastor. Pues hoy ya sabe. Cada vez que venga a la iglesia y le hace así, mire, a veces yo le hago así apuntándole al Señor, pero usted apúntele aunque sea la basura que hay ahí arriba y se va a dar cuenta de que hay trabajo que hacer ahí.
Pregunta, ¿quiénes se apuntan para limpiar eso? Allá está, 1, 2, 3, 4. Dice que le voy a tomar la palabra, pero no digan que en esta iglesia no hay nada que hacer, porque hermanos, hay que hacer, hay que hacer. Cuando ustedes ven una iglesia así ordenada, limpia y bonita, hay trabajo detrás de eso. Todos los domingos en la mañana viene un grupo de hermanitos a servir en preparar toda la iglesia para el culto. Las sillas no se ponen ellas solitas. Hay una hermana que viene y las organiza. Los coros no, ¿quién quiere cantar hoy? Y de repente ahí vienen todos los de alabanza toda la mañana a ensayar. Ese es su aporte. Entonces, pero hermano amado, claro, yo quiero micrófono. Es que no solo con micrófono se le sirve al Señor, también se le sirve con escoba. Porque ustedes me pueden ver a mí predicar acá, pero ¿quién barre la calle conmigo? Siempre le digo a 2 o 3 hermanitas, vengan, vamos a barrer la calle, porque aunque ustedes pasan por ahí enfrente y la ven sucia, nadie dice voy a limpiar la acera. ¿O lo hacen? Y lo pueden hacer. ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes se apuntan? Es que está cerrado. Mire, pretextos para no servir siempre va a encontrar. Pero hermano, si usted pudiendo servir no lo hace, es un holgazán, es un zángano. Le gusta ver la iglesia limpia, pero usted no la quiere limpiar. ¿Qué es usted? Ok. Mi esposa me va a regañar después. Ay, todo lo que le dijiste a los hermanitos. Hermano, ¿y se los tengo que decir yo o tengo que traer otro pastor que tenga valor de decírselos? Hermano, y como si Cristo lo agarra limpiando ahí la azotea de la iglesia, ¿cree que va a ser grato para Dios su servicio en ese calor, en esa polvazón? Más vale que lo agarre sirviéndole aquí que viendo televisión. Mi esposa le es así. Ok, ya voy a terminar. Hermanos amados, necesitamos que la iglesia participe en los grupos familiares. Hay gente acá que puede perfectamente predicar el evangelio en su casa a través de los grupos familiares e invitar a la gente que conozcan a su casa a oír el evangelio. El que puede hacer eso y no lo hace, hermanos, está desperdiciando talentos, porque no toda la gente es capaz de enseñar en un grupo familiar. Pero hermanos, se está tomando con tanto desinterés el programa de evangelismo que tenemos en la iglesia, que obligan a que actuemos de esta manera. ¿Cómo es posible? Vaya, no quiero limpiar, no quiero barrer aquí, no quiero nada, y tampoco quiero predicar el evangelio en mi casa. Entonces, ¿qué quiere hacer, hermano? Y es un soldado de Cristo. Esa es la etiqueta que tiene. Pues, hermanos amados, nos estaremos equivocando de concepción de lo que entendemos como cristianismo, porque, hermanos, es hora de que la iglesia entre de lleno a servirle al Señor todo el tiempo que se pueda. Nosotros tenemos que ser generosos con el tiempo que le dedicamos a Dios. Ya hay amenes, hermano. Pero, hermano, ese es cristianismo. ¿Cómo le vamos a negar servicio a aquel que nos ha dado todo para empezar la vida eterna? Digo, si la tenemos. Porque a mí me parece que si alguien tiene la vida eterna, no va a medir, no va a poner límites para servirle al Señor de todo corazón, con toda gratitud. Y con esto termino. La batalla para conquistar el mundo para Cristo, que es, por cierto, el lema de la iglesia cristiana Josué, conquistando el mundo para Cristo. En esa batalla tenemos que participar todos.
Solo 2.000 o 3.000 o los 30.000 que forman el ejército. Entonces, hermano amado, el ejército del diablo, le aclaro, está bien organizado. Ese ejército no duerme y no va a desperdiciar ninguna ocasión para atacarlo. Si usted es soldado de Cristo, tienen de enemigo todo el ejército del infierno. Y hermano, ¿cómo lo está agarrando el diablo? Bien dormidito. Y el diablo lo convence a usted de que está bien así como está viviendo su cristianismo. Pero hermanos, la iglesia es un ejército y necesita soldados que trabajen para la extensión del reino en lo que cada quien tenga talento para desarrollar. Eso nos toca a nosotros los pastores medir las capacidades de cada uno de ustedes, pero ustedes ponen la obediencia. En un momento vamos a participar de la cena del Señor. Hermanos, es bueno que nosotros pidamos perdón a Dios si estamos siendo negligentes en nuestro servicio. Porque, hermano amado, el soldado de Cristo se alimenta, se nutre por la palabra, por la oración, y testifica de su santidad, de su pureza y de su obediencia cuando participamos en la mesa del Señor. Hermanos, quiero pedirles a esta hora que se ponga de pie aquel que entendió este mensaje y que cree que esto es con él o con ella, porque vamos a orar y luego vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. ¿Me asegura? ¿Asegura? Yo quiero ver quiénes son los que están comprometidos, los que creen que es con ellos el asunto, pues. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor porque pudiendo hacer lo bueno, no lo estamos haciendo. Dice la carta de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, buen Señor, porque usted nos ha hablado con claridad esta tarde acerca del compromiso que tenemos como hijos suyos de pelear la buena batalla de la fe en unidad, pero a la manera suya, Señor. No queremos vivir una vida